Bienvenidos amigas y amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en las ondas benditas de EWTN transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los estudios que la iniciativa de la Madre Angélica ha hecho posible para poder servir a la iglesia. Hemos estado viendo numerosos temas en su programa Cara a Cara y también hemos estado recibiendo muchísimos correos de ustedes. Y queremos seguirlos animando a que nos envíen sus correos con sus ideas, con sus inquietudes a caraacara@ewtn.com. Entre los distintos correos hemos recibido algunos que nos han preguntado con mucha inquietud y creo yo que con mucha razón, ¿qué cosa es en verdad el Concilio Vaticano II? Muchas personas que están involucradas en la vida de la Iglesia han escuchado de todo del Concilio Vaticano II. No saben si es un evento, si fue un documento, las dos cosas, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Y en consecuencia existe una cierta confusión no solamente sobre lo que fue, sino cuál es el valor, la importancia y el efecto que ha tenido en la vida de la Iglesia. Nosotros no siempre podemos contestar a las preguntas específicas que nos llegan y a las consultas de temas muy puntuales o personales. Pero quiero que sepan que aquí en EWTN leemos cuidadosamente todos los correos que ustedes nos envían a caraacara@ewtn.com y todos ellos son para nosotros inspiración para futuros programas. Así que los animamos a seguirnos haciendo llegar sus ideas y sus inquietudes. Esta inquietud específica sobre el Concilio Vaticano II me parece especialmente valiosa, porque el Concilio Vaticano II es algo que ha definido profundamente la vida de la Iglesia y algo que ha marcado para siempre la vida eclesial de quienes nos han tocado vivir en esta generación de la Iglesia. Los católicos de hoy no seríamos quienes somos sin el Concilio Vaticano II. Y por eso he querido invitar para conversar hoy día aquí para ustedes en exclusiva, en Cara a Cara, a un amigo mío, un amigo que estimo mucho, que aprecio mucho, es miembro además de la misma comunidad de vida consagrada a la que yo pertenezco, pero que es uno de los latinoamericanos, de los pocos latinoamericanos que son miembros del Pontificio Consejo para los Laicos en la Santa Sede, en el Vaticano. Él es una persona que ya ha estado sirviendo a la Santa Madre Iglesia en Roma, junto al Vaticano, durante muchos años. Y tiene, por esa misma razón, una experiencia importante. Hace poco lo tuvimos acá para hablar de otros temas relacionados también a la vida interna del Vaticano. Y por esa razón, respondiendo a sus inquietudes, es que hemos invitado a este querido amigo, Enrique Elías, a abordar ahora el tema del Concilio Vaticano II. Enrique, como vimos en la edición anterior en la que lo tuvimos por primera vez aquí en Cara a Cara, es una persona que habla directamente. Y esas son las cosas que me gustan a mí más que nada, porque de esa manera nosotros los católicos aprendemos las cosas con toda claridad. Y cuando las cosas se hablan con claridad, estamos en mucha medida hablando también con caridad, porque la verdad es el principal servicio que nosotros podemos prestarle a la Iglesia. Siempre diciendo las cosas con la caridad necesaria, pero la claridad es fundamental, especialmente en estos tiempos de confusión. Y una de las razones por las cuales nosotros creemos que es importante que los católicos tengamos una visión clara del Concilio Vaticano II, es porque solamente de esa forma, con una visión clara del Concilio Vaticano II, vamos a poder tener las energías para valorar este tesoro y para poder ponerlo en práctica. Así que cuando volvamos del corte, vamos a tener cara a cara a Enrique Elías para hablar del Concilio Vaticano II. No se vayan, volvemos inmediatamente después del corte.
Este es Cara a Cara en EWTN. Hermanas y hermanos, gracias por estar de vuelta con nosotros. Enrique, gracias por estar otra vez con nosotros. Te agradezco mucho la invitación, es un honor, no solamente una alegría estar en EWTN. El apostolado de EWTN es conocido en el mundo entero y en América Latina es una fuerza de evangelización impresionante. Además, visitando la última vez, por primera vez los estudios, la verdad que es más de lo que yo me imaginaba y por lo tanto es un honor, sinceramente. Es una gracia de Dios, efectivamente. EWTN es una gracia de Dios para nuestros amigos misioneros y misioneras de EWTN, por ejemplo, que han tenido la oportunidad de estar acá y ver el producto de la fidelidad de la Madre Angélica. Y en lo que ha resultado, uno ve que cuando el Señor obra, que cuando las obras son de Dios, esas obras fructifican, dan frutos. Así que me alegro que compartas con los televidentes la impresión, porque sobre todo el mensaje principal me parece que es algo que la Madre Angélica siempre ha repetido. El milagro es que se puede vivir de la providencia, ¿no? Claro, de la providencia, y además me hizo meditar mucho en el tema de la identidad católica. Porque la providencia creo que el Señor reacciona generosamente y suscita a través de su gracia respuestas generosas cuando sus hijos son católicos. Es decir, cuando en vez de tener miedo de la propia identidad católica, lo son totalmente. Porque ser católico plenamente es ser una persona humana plenamente feliz y plenamente humana. Creo que en el caso de la María Angélica esto ha sido maravillosamente evidente. La providencia ha respondido a eso. Gracias, Enriquito. Sí. Mira, quiero entrar a materia, que es el famoso Concilio Vaticano II. Efectivamente me sorprende el grado de confusión que hay sobre lo que es el Concilio Vaticano II. Entonces, tú tienes un título pintado en la pared que dice Concilio Vaticano II, ¿no? Y en el resto de la pared tendrías que poner lo más emblemático de lo que es el Concilio Vaticano II para explicárselo a quien tiene interés pero no sabe. ¿Qué dirías que ha sido y que es el Concilio Vaticano II? Sí, no, es una buena pregunta. Yo creo que diría momento de gracia, sinceramente. O sea, diría Concilio Vaticano II, momento de gracia. ¿Pero qué fue? Si nos puedes dar un poquito de contexto histórico para alguien que está totalmente perdido, que llegó de Plutón, aterrizó acá y tú le tienes que explicar porque se ha enterado... Claro. Porque algunos de nuestros televidentes no vienen de Plutón, pero por ahí por Marte, de repente, ¿no? Sí. Esto lo digo con todo cariño, sé que no estamos suficientemente informados y por eso es que he invitado a Enrique para informarnos de esto, ¿no? Han pasado 50 años y después de 50 años la memoria histórica prácticamente se pierde, en el sentido que las personas que lo vivieron son escasas, no son muchas. Más bien la gente que lo que queda son la gente que vivió el post-concilio. La gente que vivió las consecuencias y por lo tanto, no habiendo vivido el momento de gracia que acabo de mencionar, solamente vivieron la confusión posterior. ¿Pero qué fue el concilio? Si nos puedes dar el contexto histórico, ¿no? ¿Qué fue el concilio? ¿Qué cosa es un concilio? Hay que comenzar desde cero, por si acaso, ¿no? A través de la historia de la Iglesia, en 2000 años han habido momentos difíciles en la vida de la Iglesia. Difíciles por diversas circunstancias. La mayor cantidad de circunstancias difíciles han sido momentos en los cuales algunos católicos han confundido la doctrina, es decir, han empezado a pensar errores, han tenido confusión sobre la persona de Jesucristo, sobre la Santísima Trinidad, sobre la figura de la Virgen María, en algún caso, básicamente eso, o sea, confusión sobre qué cosa reveló el Señor Jesús y qué cosa es lo que debe creer el cristiano, el católico, fielmente, según lo que el Señor nos enseñó. O sea, contaminaciones o distorsiones de la verdad revelada por Jesucristo. Excelente. Y tiene mucha relación con el contexto histórico y social. Es decir, hay errores que están muy relacionados con lo que el mundo que rodea al cristiano en una época piensa y influye a algunos católicos que confundidos terminan tratando de presionar a sus hermanos católicos, a los obispos y al Papa en particular, para que terminen diciendo que el catolicismo es muy parecido a lo que la gente del mundo en esa época quisiera que fuese. Interesante, interesante. Entonces, es una especie de complicación porque hay caracterologías de todo tipo, ¿no es verdad? Hay muchos cristianos que tienen una enorme sensibilidad a lo que la gente siente y piensa en el mundo. Y eso es, como decirlo, respetable, es una sensibilidad. Sin embargo, cuando esa sensibilidad no basta para decirle lo que es ser católico con buenas maneras, con simpatía, con cariño, acercándose a su manera de entender las cosas en el sentido de hacérsela comprensible, y en un momento determinado pasa una frontera invisible y empieza en vez de te explico lo que es mi identidad católica en la mejor manera posible, empiezo a cambiar lo que ser católico significa, empiezo a diluir, porque estoy tan ansioso por serte simpático, por hacértela fácil, que termino sin darme cuenta o en un traspiés, devaluando la verdad
tenemos un problema muy serio. Entonces, cuando esta distorsión se presenta a lo largo de la historia, ¿qué es lo que normalmente ha hecho la Iglesia desde el punto de vista institucional? Nos estabas explicando qué cosa es el Concilio Vaticano II en ese marco. Excelente. Fíjate, la Iglesia normalmente reacciona de la siguiente manera. Una vez que estos errores no son solamente un individuo, una persona o 5 que han cometido un pequeño error, sino que empiezan a enseñar esa manera de decir las cosas como una verdad tan importante como la Eucaristía, tan importante como la confesión, tan importante como la Santísima Trinidad, o que empiezan a dudar de la divinidad de Jesucristo, empiezan a dudar del hecho que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de la historia, el verdadero Redentor. Hay un problema. Entonces la Iglesia reacciona porque el Papa o los obispos o un obispo empiezan a darse cuenta del error y empiezan a tratar de corregirlo, empiezan a denunciarlo, empiezan a llamar a conversaciones a esas personas, y si la cosa se pone muy grave, porque hay mucha gente que se contamina, que se equivoca, que empieza a pensar en una cosa equivocada, y por lo tanto hay una infidelidad a las palabras de Jesús. O sea, no es un tema ni sociológico. Una ni confusión masiva, digamos. Correcto. ¿No? O bastante, correcto. Un buen grado de contaminación. Hace necesario una reunión de ¿quién? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es el pueblo de Dios reunido en torno a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. La autoridad de la Santa Madre Iglesia reside no porque sean ni más inteligentes, ni más simpáticos, sino porque han recibido la orden sacerdotal en su plenitud. Han sido ordenados obispos. Quiere decir que no son más solo personas bautizadas, sino que además reciben un extra, que es este poder divino que los asemeja a Jesucristo y que les da además una fuerza particular para discernir y defender y predicar la verdad de manera con autoridad. Claro, son los pastores de verdad. No es, Exacto. no es porque un título que nosotros le hemos dado, sino que han recibido de Jesucristo la potestad de ser los sucesores de los apóstoles. Claro, ¿no? y eso hace la diferencia entre un teólogo, un excelente agente pastoral, un brillante católico en televisión, por más simpático o inteligente que sea. Ninguno de ellos Sin ofender, ¿no? Sin ofender. Sin ofender. Ninguno de ellos ha tenido la imposición de las manos y el Espíritu Santo que entra en esa persona y la transforma y le da una energía espiritual específicamente para defender la fe. Entre los obispos hay un caso egregio que es el del Papa, el obispo de Roma. En el caso del obispo de Roma, este don es un poder de infalibilidad. Entonces el Papa tiene una fuerza particular. Eso lo hemos sabido los católicos durante los 2000 años. Entonces el Papa ha terminado siendo siempre la última línea de defensa, por así decirlo, o el que vela porque la verdad sea respetada como el Señor Jesús la enseñó y como la Iglesia la practica, la piensa, la enseña y la vive desde hace 2000 años. La enorme responsabilidad del Papa, en el fondo, es la encarnación de este personaje mítico del Atlas que cargaba el mundo, porque él carga la responsabilidad de él. Y esa es la razón por la que tenemos que rezar tanto por el Papa, ¿no? Perdóname la digresión, pero claro. Me parece importante que los católicos recordemos esta realidad que está detrás del Papa. Con esta introducción que nos hace sobre por qué un papa y los obispos convocan lo que es un concilio, me gustaría que apenas regresemos después del corte ya comencemos a hablar específicamente del Concilio Vaticano II. Perfecto. Ya volvemos, no se vayan. El Concilio Vaticano II. Estamos en Cara a Cara abordando este importante tema con Enrique Elías, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. Enrique, entonces estábamos entrando ya al tema de qué cosa ha sido y qué cosa es el Concilio Vaticano II. Perfecto. Habiendo visto el contexto y más o menos lo que suele suscitar un concilio, este es un caso particular, llamémoslo anómalo. No había ninguna herejía, ningún problema, ningún error difundido. Entonces es un caso muy particular porque el Papa decide convocar este concilio porque ante los radicales cambios que el mundo moderno presentaba ante los ojos del mundo, de la Iglesia, de las personas humanas, o sea, la velocidad de la vida, la tecnología, los medios de comunicación, o sea, el estilo de vida humana cambiaba radicalmente. Claro, estábamos hablando, después de la guerra, pasan 15 años, el bienestar estalla, surge la televisión por todos lados, los medios masivos se vuelven un fenómeno que no existía antes, importantísimos cambios. Así es, y el estilo de vida
hace que el modo en que la gente católica vivía su fe, la asistencia a la Eucaristía Dominical, la asistencia a la catequesis, los sacramentos, la predicación del Evangelio, la vida cristiana se ve en un sentido estresada. La gente empieza a tener una vida muy veloz, muy rápida, le cuesta tiempo, no tiene tiempo para rezar, le cuesta trabajo educar a sus hijos en la fe. Hay un cambio tan importante que los hombres de Europa y en general del mundo desarrollado empiezan lentamente pero firmemente a alejarse de la experiencia cristiana, es decir, de la vida espiritual. Y por lo tanto hay un problema grave. Entonces no es un problema grave de herejía, de un error grave, cuanto de un reto epocal que se le presentaba a la Iglesia en proporciones impresionantes. Entonces era comprensible que los obispos y el Papa sintieran un deber de convocar a todos los obispos a un concilio ecuménico, es decir, un concilio universal, con todos los obispos del mundo, para meditar y reflexionar, esta vez no para atacar un problema o para defender una verdad católica específica, como por ejemplo cuando se dudaba que Jesús fuera Dios. Y el Papa en el siglo IV dice, María, Madre de Dios. Y diciendo que María es Madre de Dios, defiende que Jesús es Dios. Y de esa manera ese concilio de Éfeso defendió la divinidad de Jesús. Una verdad, claro, esencial. Correcto. En este caso no había un error. Una herejía ahí inminente, ¿no? Lo que había era un estado, una situación difusa de, digamos, confusión. Un ambiente práctica que comenzaba a ser como tóxico para el cristiano, ¿no? Así es. Y los mismos obispos necesitaban pensar qué está pasando. O sea, les costaba entender. Venían de una iglesia mucho más tranquila, tradicionalmente habían pasado los padres a los hijos la fe, los sacerdotes y todo lo demás. Incluso en la vida religiosa empiezan a haber problemas. Las congregaciones empiezan a tener defecciones, la gente se va, empiezan a haber confusiones. Los sacerdotes, muchos de ellos piensan, no saben cómo hablar de Jesús en este mundo nuevo. Algunos empiezan a hacer cosas un poco raras, creyendo que eran muy creativos y con buena intención muy probablemente. Pero en este caldo de cultivo el Papa convoca a una reflexión de todos los obispos del Concilio Ecuménico Vaticano II al inicio de los años 60. Esto va a durar los primeros 5 años de los años 60 prácticamente, toda esta efervescencia y específicamente las reuniones en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde se realizó. Que comienzan con Juan XXIII, ¿no es cierto? Así que lo convoca, el famoso Papa Bueno. Así es, el Papa Bueno, que era un hombre muy mayor y que parecía que iba a ser un pontificado muy tranquilo, por así decirlo, de un hombre bastante anciano, y el Papa suelta la bomba. En una homilía habla dice que va a convocar el Concilio Vaticano II. Y es una bomba. O sea, el mundo católico empieza a ¿qué va a hacer esto, ¿no? A dinamizarse. ¿Qué va a hacer esto? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué no vamos a hablar? Bueno, el hecho es que después de todos los preparativos, un concilio que parecía que muchos creían iba a ser exclusivamente una especie de revisión de la doctrina católica a nivel muy intelectual de ideas, y que después iban a sacar un documento para que todo el mundo lo lea y lo estudie y más o menos se lo enseñe a la gente, resultó más bien una experiencia eclesial masiva. Todos los países del mundo católico, todos los obispos empezaron a ir a Roma y todo el mundo estaba atento y fue un evento. Fue un momento de gracia, fue un momento de eclesialidad. ¿Qué es eclesialidad? Eclesialidad no quiere decir que el Papa no tiene la autoridad que tiene y que es una democracia. Eso no va a ser nunca la Iglesia Católica, porque está fundada sobre la verdad revelada por Jesús. No es un tema de opiniones humanas, es un tema de defensa de lo que el Señor le enseñó a sus 12 apóstoles y luego los 12 apóstoles a sus sucesores y ellos a los católicos, y eso nos ha llegado infaliblemente desde ese momento hasta ahora sin ningún cambio esencial. La verdad es una, no hay dos verdades, ni tres, ni cuatro, y no es que pues hoy en día, ejemplo, ¿por qué la Iglesia Católica no acepta el divorcio? Es que la gente no entiende que la Iglesia Católica no es un grupo de gente que se pone de acuerdo sobre las verdades según las modas. La Iglesia Católica es una comunidad de gente que ha creído lo que Jesús ha predicado. Y lo ha recibido y tiene que heredarlo. Exacto. Entonces tiene que legarlo. Si la Iglesia Católica no cambia en esto, se va a quedar sin gente. Nos quedaremos pues sin gente, ¿no? Claro. Porque nosotros no somos dueños de esa, claro, de esa verdad, ¿no? Entonces, Enrique, cuando termina todo este momento, pues que domina efectivamente toda la primera parte de la década de los 60, porque son varias reuniones, 4 sesiones, los obispos del mundo tienen que ir y regresar, ¿no? Uh-huh. En 4 sesiones distintas. ¿Qué es lo que queda de ese concilio? ¿Qué es lo que nos deja el concilio? Concretamente nos deja un documento, que es un libro, con
todas las constituciones sobre la liturgia, sobre la formación, sobre el Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, la revelación sagrada, sobre la iglesia, la más importante, la Lumen Gentium, sobre qué cosa es la iglesia. Después la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral sobre qué cosa es la iglesia en el mundo contemporáneo, o sea, cuál es el mensaje de la iglesia para el mundo de hoy. Y así, o sea, tienes afrontando todos los temas fundamentales de la doctrina y de la vida de la iglesia católica. Es un conjunto de documentos que toca desde los temas, la explicación de los temas dogmáticos más importantes, ¿no es cierto? O sea, la revelación a través de la palabra, la naturaleza de la iglesia, la liturgia. Correcto. Pero que luego pasa revista, ¿no? por temas como los sacerdotes, los medios de comunicación, los religiosos, etcétera, el diálogo interreligioso con un conjunto de documentos, ¿no? O sea, al final el Concilio Vaticano II nos deja un conjunto de documentos. Claro. Ahora, entremos a un tema un poquito más complejo. La experiencia de algunos católicos ya mayores es que antes del concilio las cosas estaban bien, eran todo conocido, previsible, se celebraba la misa de una manera en todos lados, etcétera. Y después del concilio surge o sucede una catástrofe. Las vocaciones sacerdotales caen, los sacerdotes abandonan el ministerio masivamente, las liturgias se convierten en ensayos de experimentos a veces aberrantes literalmente, ¿no? Y muchos de ellos concluyen el Concilio Vaticano II fue un desastre para la Iglesia, ¿no? Correcto. ¿Qué le dirías? Bueno, los hechos son los hechos. Los hechos después del concilio fueron tremendos, desde el punto de vista de los errores, las confusiones. Paradójicamente, no había habido un error tremendo al cual había que responder. Este concilio se hizo maravillosamente bien y fue un encuentro guiado por el Santo Padre, que produce estos documentos súper claros, súper bellos, donde dicen todo lo que siempre se ha dicho claramente, o sea, sobre todos los temas fundamentales. Acaba el concilio y ¡pum!, aparecen los problemas. Entonces es obvio que un montón de gente dice, el problema fue el concilio. ¿Qué pasó ahí adentro? Miren, no pasó nada, o sea, estaban los obispos reunidos con el Papa reflexionando y produjeron estos documentos. El concilio es perfectamente católico y los documentos son católicos. Entonces, hay que tratar de entender qué pasó efectivamente y qué es lo que produjo los errores y la confusión y, digamos, todas estas locuras. En algunos casos creo que hasta locuras hubieron. Claro, claro. No, mira, acá en Estados Unidos, en la época posterior al Concilio Vaticano II y hasta comienzos de los 80, había una moda que los sacerdotes, algunos sacerdotes y un obispo en una ocasión, celebraban vestidos de payaso, pero vestido de payaso con su bola roja y su pelo así, ¿no? O sea, payaso, ¿no? Cucharita, sí. Digamos, o cualquiera que sea el payaso de cada país, ¿no? O sea, sí, efectivamente, se llegó a extremos. A locuras, locura y media. Entonces, es interesante, porque yo reflexionando me puse a pensar, el concilio y la iglesia no son la misma cosa. Es un punto muy importante. La iglesia es la iglesia. La iglesia es la comunidad de los cristianos bautizados alrededor de sus pastores, todos alrededor de la Eucaristía, que es el sacramento máximo, junto con los otros 6 sacramentos, que hacen los 7 sacramentos, que son los misterios de salvación, son las actividades litúrgicas que nos llevan a la santidad, nos perdonan, nos santifican, nos preparan para la muerte, nos reciben en la iglesia, nos llevan al estado de vida, que sea obispo, sacerdote o hombre y mujer casados. Entonces la iglesia es esto. El concilio es una reflexión sobre la iglesia, hecha por los obispos, dirigidos por el Papa, con gran autoridad. Yo creo que mucha gente se confundió y creyó que el concilio era una reunión para decir qué cosa era la iglesia, como si no se supiera previamente. Eso es interesante, es interesante. Pero la iglesia estaba ahí, está ahora. Y aparecerán pasado mañana otros locos que dirán pues que la iglesia, no sé, es un club de golf, es un nightclub, o no sé, pues pensemos en algo así. Un nightclub, por si acaso hay un curita por ahí que termina sus misas con músicas de colores, con colores, saca humo, ¿no? Oscurece el lugar y porque dice que esa es la manera de atraer a los jóvenes, ¿no?
inspirado en el Concilio Vaticano II, pero no te quiero distraer, sino que me parece valiosísima tu reflexión. Entonces, cuando tú explicas esta distinción entre el concilio es una reflexión sobre la Iglesia, pero la Iglesia es algo que ya existía, tú has encontrado en tus reflexiones, Enrique, porque yo sé que tú has leído mucho, has conversado con muchas personas que han sido protagonistas del concilio o del inmediato posconcilio. ¿Cuál es la reflexión que tú has escuchado que explique lo mejor posible de por qué hubo esta especie de debacle después del Concilio Vaticano II? Y si el Concilio Vaticano II fue la causa o no de esta debacle. Excelente. Mira, lo que la gente más interesante, por ejemplo, en el Vaticano, en Roma, estos viejos santos obispos ancianos que he visto, y laicos también, muchos laicos involucrados en toda la experiencia, te dicen, mira, lo que pasó es que antes del concilio había una situación crítica, o sea, la formación catequética, sobre todo en los países desarrollados, industrializados europeos. Los católicos, muchos católicos, ya habían dejado de ser católicos. En el sentido, no se les había formado doctrinalmente bien. Y en la práctica su vida no era tan católica. Y muchos iban a misa y cumplían con una serie de todas las exigencias, digamos, formales de la fe, pero sin un acompañamiento espiritual, sin una dirección, sin una comunidad de fe como referente. Que puede ser tu parroquia, tu movimiento, una comunidad de monjes, lo que fuese. Por lo tanto, cuando esa gran, digamos, estas naciones católicas enfrentaron este cambio radical moderno, ese estilo de vida que cambió radicalmente y rápidamente, pero aceleradamente, no supieron digerirlo. O sea, no supieron presentarse ante estas propuestas y decir, ok, esto es algo radical, mi identidad católica es esta. Yo me voy al cielo por ella. Yo opto por ser católico porque creo en la predicación del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Creo que los obispos son sus sucesores y por lo tanto me enfrento a este mundo inteligentemente. Es decir, las propuestas del mundo son buenas y malas. O sea, todo tiene de bueno y de malo y un cristiano debe saber discernir. Uno no se come todo lo que le dan simplemente porque te lo ponen encima de la mesa. En este caso... Algunos sí, ¿no? Y esos son los que tienen una indigestión, precisamente. Porque dices el valor del discernimiento. Entonces me parece bien interesante lo que dices, Enrique, porque efectivamente nosotros creo que tenemos posiciones a veces muy polares, donde no existe la conciencia de que el cristiano discierne, ¿no? Exacto. Y en el sentido que el mundo presenta cosas buenas, pero también presenta cosas malas. Quien cree que todo es malo en el mundo, nunca va a poder evangelizar, porque va a creer que ese es como tirarse una cloaca, ¿no? Literalmente. Pero quien cree que todo es bueno, entonces termina dejando de lado el valor del evangelio porque dice, bueno, si las cosas buenas están en el mundo, no en la iglesia, entonces me tiro al mundo y trato de que la iglesia sea como el mundo. Piensa en ¿no? eso, Alejandro, o sea, afirmar que el mundo es un mal, o metafísico, o un mal moral gravísimo, es prácticamente ir contra el quien lo ha creado. Ciertos extremos, por así decirlo, de crítica contra el mundo son de una locura evidente. El mundo lo ha creado Dios. La razón humana la ha creado Dios. Las cosas que hace el hombre las hace con lo que Dios le ha dado. Por ende, hay que hacer un discernimiento equilibrado. Efectivamente, las dos grandes corrientes que surgen del concilio de interpretación, digamos que ante la confusión se crean dos extremos, efectivamente. Aquellos que dicen que la Iglesia Católica tiene que reinventarse. Entonces, dos posibilidades. O vuelve el Hijo de Dios a la tierra, se vuelve a encarnar y nos vuelve a contar otra historia diferente según lo que ellos dicen, que lo gracioso es que pues eran gente afiliada al partido marxista, curas conversando con los partidos comunistas políticos, gente obsesionada con el tema político, como si la Iglesia Católica debería transformarse en un actor político, un agente político. Y ya viste los daños que han hecho en América Latina. Han cuasi destruido ciertas iglesias locales. Han hecho daños irreparables a las congregaciones religiosas de monjas. ¿Cuánto cura se terminó pues metiendo en predicador político y dejó de hablar de Jesucristo? Cuando no en guerrillas, ¿no? Casos extremos. Pero o creando el caldo cultivo de sus universidades católicas para que terminaran habiendo guerrillas. De esto hemos visto en América Latina. Nosotros nadie nos puede contar una historia. Lo hemos visto clarísimo nosotros con nuestros ojos. Efectivamente. Y en el otro extremo tienes a gente que trató de cancelar el cambio, o sea, de cancelar el concilio. Aquí no pasó nada, literalmente cerremos todos los ojos, ignoremos lo que ocurrió, ni hablar de ese momento de gracia que ocurrió.
O volvamos para atrás, ¿no? Exacto, y más bien quedémonos con todo lo previo. Así es. Pero lo previo tenías un montón de problemas también. Habían un montón de problemas en el clero, habían problemas en la evangelización. Estábamos perdiendo un montón de gente que estaba dejando de ser formada en la Iglesia Católica. No había vida espiritual suficiente. Habían problemas. Este tema, sobre esto quisiera que elaboraras un poquito, Enrique, porque tú me parece que haces un panorama que es bastante claro. Están los que creen que todo tiene que ser cambiado y reinventado, y están los que creen que de ninguna manera hay que aceptar ningún cambio porque es una traición a la Iglesia, ¿no? Y entre quienes están en este grupo, digamos, los que no quieren aceptar ningún cambio y quieren que tienen una visión puramente nostálgica, parten de esta afirmación: todo estaba bien antes del concilio y todo está mal después del concilio. En consecuencia, el concilio es el problema, es la causa del problema y hay que pulverizarlo. Correcto. Y ignorarlo, volver atrás, ¿no? Las versiones más extremas son obviamente los lefebristas, pero en el camino hay muchos que tienen esta visión. Entonces, primero, me gustaría que tú explicaras, efectivamente, ¿antes del concilio no habían problemas? ¿Es verdad que antes del concilio no existían problemas? No es verdad, es falso. O sea, leyendo los documentos, leyendo las palabras de Pío XII, que nadie va a acusar de progresismo. El Papa Pío XII sabía que la Iglesia estaba en grandes dificultades, que las congregaciones tenían dificultades, que la doctrina había un surgimiento de algunos problemas, y que la gente estaba masivamente abandonando su fe cristiana, católica, en muchos países, y que había muchos países donde la evangelización no se estaba conduciendo con fuerza. Por lo tanto, sí había necesidad que la Iglesia tuviera un momento de toma de conciencia de su identidad, que somos, y de que hay que ir a hacer apostolado, hay que evangelizar. Y que el catolicismo sociológico europeo llevase a vastos números de católicos, de bautizados laicos, a saber que son católicos y que ellos tenían la responsabilidad de transformar el mundo y evangelizar y crear iniciativas de apostolado, de evangelización, de caridad, de predicación, de medios de comunicación. El WTN concretamente es un fruto del posconcilio. La Madre Angélica, con toda esa intensidad, junta a todos estos laicos haciendo un trabajo evangelizador fascinante. Entonces, hay un montón de obras después del concilio, como los movimientos apostólicos, como iniciativas de evangelización, como la presencia del laicado católico en general, retomando su conciencia de apóstoles y de bautizados, Christi Fideles Laici, o sea, fieles laicos de Jesucristo que tienen tantas responsabilidades y obligaciones como cualquier sacerdote, obispo o consagrado. Entonces, esta noción del bautismo, como la gran potencia que te debe llevar a transformar el mundo, es un don de la reflexión del concilio. Ojo, no es que el don apareció porque el concilio lo pensó. Repito, la Iglesia existía antes y existe hoy. La Iglesia es una y es la misma. Es el cuerpo místico de Cristo, fundado por Jesucristo, porque el Padre lo manda al Hijo a redimir al hombre, y nos mandan ambos el Espíritu Santo después de la muerte del Señor para que vivifique y santifique esta Iglesia que fundó Jesucristo sobre los apóstoles. Me gustaría seguir elaborando sobre esto, Enrique, especialmente sobre los frutos del Concilio Vaticano II. Tan pronto volvamos de la pausa. No se vayan, estamos en Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, hermanas y hermanos. Estamos de nuevo en Cara a Cara, aquí en EWTN, con Enrique Elías, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, con quien estamos hablando del Concilio Vaticano II. Enrique, nos hiciste una explicación bastante interesante sobre qué cosa significó de verdad el concilio en este esfuerzo de reforma, que no significó un cambio de la Iglesia, sino una evaluación de la situación de la Iglesia de siempre en medio del mundo. Ahora, yo te decía al comienzo, y me gustaría volver a este tema, hay muchos hermanos que están observando hechos reales, es decir, al concilio Vaticano II siguió una época que probablemente mucha gente joven no comprende porque no la ha comparado con lo que pasaba antes, pero la gente iba más gente a misa, había más vocaciones sacerdotales, había más sacerdotes, más religiosos en las congregaciones religiosas. Todas estas cosas decaen
y muchas locuras efectivamente suceden después del concilio. ¿El concilio es la causa de esto? Hay mucha gente que afirma que el concilio es la causa de esto, ¿no? Sí, y pienso que no, claramente. Entonces hablemos claramente del cáncer. Yo pienso que ha habido un cáncer que entró en la iglesia y que, bueno, no soy, el Papa habló del humo del humo de Satanás, claro. O sea, es Pablo VI en persona, el Papa que culminó el concilio, porque el concilio empieza con Juan XXIII y termina con Pablo VI. Y el Papa Pablo VI vive hasta el año 78 todos los años más complicados iniciales de lo que pasó en el posconcilio. Y poco antes de morir, pronuncia esta frase terrible, ¿no? Que el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. Entonces, y creo que tenía totalmente razón. ¿Qué ocurre, en mi opinión? Mi opinión es que el cáncer ya estaba antes del concilio. Es decir, había muchos católicos, sacerdotes, teólogos, gente de élite, que ya estaba en un diálogo con el mundo, como describía al inicio de nuestra conversación de hoy, diciendo, ya habían pasado la frontera en donde tenían tanto deseo de ser pensadores importantes ante las universidades liberales del mundo contemporáneo, ser importantes en el mundo, más que ser realmente fieles a su identidad católica, que ellos ya habían, según, en mi opinión, pasado esa frontera. Y ya estaban devaluando el catolicismo y muchas veces estaban tratando de convencer a los católicos que en verdad el catolicismo no era exactamente y que se le podía pensar en otras maneras para hacerlo cercano a lo que creían en esa época, riámonos, el invencible comunismo, ¿no? Entonces había que dialogar con el comunismo y el comunismo tenía que, según ellos, ser dicho, concebido como un análisis social válido. Una locura después de 50 años, para que veamos cómo quien traiciona su identidad católica paga siempre. Y pagan tantos por culpa de ellos. Entonces el cáncer ya estaba ahí. No solo ese, habían otros, pero digamos que esas actitudes de creer que íbamos a reconquistar el mundo, que íbamos a hacer más católico el mundo, haciéndonos más simpáticos al mundo con discursos y con teorías interesantes, estaba ahí. Por lo tanto, cuando ocurre el concilio es perfectamente católico, ortodoxo, fiel, guiado por el Santo Padre, todo bien. Debió ser la medicina. Es decir, quien leyó el concilio debió decir, ok, entonces tengo que reformar mi discurso equivocado, tengo que ser más espiritual, tengo que leer la Escritura, meditar la palabra de Dios. Volver al tema de la santidad, porque por ejemplo el concilio marca este tema del llamado universal a la santidad. La santidad no era solo para los religiosos, es para el hombre casado, para el hombre en la calle, para ti, para mí, para el camarógrafo, para todo el mundo. Y concretamente estaba diciéndole a todas las mamás, a todos los chicos, a todos los papás, a todos los señores mayores de cualquier edad, ustedes son católicos de primer orden. Ustedes son la frontera de la iglesia. Ustedes son los que tienen que leer la Escritura, meditarla con los padres de la iglesia. Tienen que rezar su rosario, tienen que ir a misa, tienen que participar en la parroquia, tienen que ir a hacer apostolado en todos los sitios donde no estamos. En televisión, en cine, en el medio del derecho, los abogados, la ley, en el mundo de la medicina, en los hospitales. O sea, el mensaje era fuertísimo. Si lo hubiéramos escuchado bien, hubiéramos reconquistado el mundo. No estaríamos ahora llorando en muchos casos de lo que ha... Claro, porque lo que sigue cronológicamente al concilio no solamente es este desbande, es el horror de la pedofilia, el oscura pedófilo, es decir, una pérdida de la identidad tan grave que no solamente los que deberían ser buenos se vuelven tibios, sino que se vuelven perversos, ¿no? No lo digo masivamente, pero en un número importante, suficiente para escandalizar. Sí, ¿no? y es dramático, porque mira que esto es un caso muy interesante, ¿no? Típico. Entonces dicen, claro, la culpa es del concilio. Pero no, es exactamente lo opuesto. El concilio dijo no, hay que hablar con simpatía con el mundo, en el sentido, sin pelearse agresivamente, hay que ir, predicarles el evangelio con toda fidelidad, viviéndolo primero nosotros, con un camino de santidad personal. La fórmula infalible. Cada vez que se ha aplicado esa fórmula, los frutos son maravillosos. Pero ya había mucho cura que, así como tenían la debilidad del marxismo que mencioné, había otra debilidad muy grave. Llegó la revolución sexual. Es decir, la teoría según la cual en el mundo de la sexualidad no había ni bien ni de mal, tú tenías que probar todo, hacer de todo, y que eso te llevaba a la liberación, a la felicidad, al sentido de la vida. Y es exactamente lo opuesto. O sea, después de 40 años todo el mundo se ha dado cuenta que quienes se metieron en esa locura, en esa vorágine, salieron vacíos, frustrados, con familias destruidas, con una vida sin sentido, que en el fondo el pecado te lleva a la frustración personal, a la tristeza y hasta el deseo, a la locura. Pero muchos curas, ante la tremenda fuerza, sin darse cuenta que en el fondo era una cosa postiza, era promovida por los medios de comunicación, por la televisión, que en esa época estaba volviéndose cada vez más fuerte, guiada por grupos pequeños, ultraliberales y agresivos, de gente con una visión radicalmente anticatólica del hombre, de la sexualidad, la familia y todo. Entonces, ¿qué dijeron? Así como con los marxistas, también con los hiperliberales sexuales, es decir, de la sexualidad, hay que relativizar las cosas. Este celibato, esta castidad, dialoguemos.
En el fondo, y esos dialogantes son los que hicieron todas las locuras, y fueron tantos que por un cálculo de probabilidades, amén de que mucha gente con fragilidades de tipo de identidad sexual se sintió, porque en esa época en la iglesia también el acceso a los seminarios se volvió irrestricto, o sea, se dejó de dar controles. Entonces entró mucha gente que no debiera entrar, que no tenía las condiciones para ser un buen cura. Entonces no nos llenamos, mucho entró. Y de este mucho, un porcentaje llegó hasta el extremo de estas maldades. Maldades, traidoras del catolicismo, traidoras del mensaje de Jesucristo, infidelidad a la palabra de Dios. Entonces, la verdad, ¿cuál es? Que todos estos horrores son el último coletazo, esperemos, de la traición, que no quiso escuchar al concilio, sino que lo manipuló y que dijo que el concilio decía cosas que no decía simplemente porque ellos querían ser simpáticos al mundo, gratis. Coletazo bastante largo, ¿no? Una cola de dinosaurio, digamos. Tremendo, ¿no? sí. Pero coletazo al fin. Correcto. ¿No? Y justamente sobre este tema del coletazo me parece que es importante porque das una idea clara, Enrique, de cómo al final quienes promovieron y llevaron a cabo esta catástrofe real dentro de la vida de la Iglesia, en última instancia hablaron en nombre del concilio, pero no eran el concilio, eran la negación del concilio. Exacto. Y el Papa Benedicto XVI nos da esta idea de que existe una interpretación de ruptura respecto al concilio y una interpretación de continuidad. En las cosas que yo te he escuchado hablar en distintas ocasiones, tú le has dado mucha importancia a esta distinción. No sé si puedes explicar qué es lo que el Papa quería decir en la diferencia que hay entre una interpretación de ruptura del Concilio Vaticano II y una interpretación de continuidad. ¿Qué significa? Así como la anterior vez en que nos encontramos aquí y hablamos de cómo manipulan al Papa, ¿no es verdad?, en sus mensajes, en este caso el Papa ha dado una fórmula de salvación para la Iglesia, que es reforma en continuidad. Es decir, perfecto, la reforma del concilio fue buena, pero siempre y cuando la interpretes en la continuidad milenaria de la Iglesia. Es decir, si hablamos de liturgia, de la Eucaristía, perfecto, tiene que haber algunos cambios, siempre y cuando estén en perfecta sintonía con lo que había antes. Con lo que nos dejó Jesucristo. Tal cual, porque vamos hasta el Señor. Si no es así, no es una verdadera reforma, es una de las tantas locuras inventadas por estos señores que querían simplemente aprovechar la confusión del posconcilio para hacer sus proyectos personales, sus inventos, lo que fuese. Pero la Iglesia de Jesucristo, Ecclesiam Suam, esas palabras espectaculares, es porque soy de la Iglesia de Jesucristo, no pueden haber experimentos aquí. Claro. Es que no es un capricho, esta es la naturaleza de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa está promoviendo esto desde el día 1, desde antes de ser Papa. El Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI, sí. Que es renovación en continuidad. Y diciendo eso, ha dejado sin piso a todos los locos que creen que son los verdaderos intérpretes del concilio. Y explícanos entonces ahora, quisiera entrar a esto de la renovación en continuidad, porque efectivamente ha habido una renovación en continuidad. Sí. Y existen muchos frutos buenos del Concilio Vaticano II que ante los problemas que hay en el mundo, a veces los católicos no los vemos. Entonces, me gustaría elaborar ampliamente sobre estas cosas positivas que a veces escapan a los ojos de nosotros los católicos. Correcto, ¿no? Y que es dramático, porque mucha gente, pobres católicos que no ven estas cosas maravillosas, tienen la sensación de que efectivamente es una debacle. Y no es tal, el Espíritu Santo tiene el mismo poder de siempre. La palabra del Señor sigue siendo eficaz, las vocaciones son abundantísimas en el mundo aún hoy, conversiones de toda índole, de todas las religiones vienen al catolicismo y se convierten también. Entonces, todavía hay un montón de maravillas. No es que todavía, las siguen habiendo como siempre, solamente que hay mucha atención concentrada en los problemas, en las dificultades, y todavía estamos en esta etapa de transición, es claro. Ahora, un ejemplo maravilloso, por ejemplo, del concilio es el apostolado laical. Es decir, hablas de millones, miles y millones de católicos en un activo apostolado a través de diversas realidades eclesiales o individualmente o a través de sus parroquias, que con toda la predicación del concilio sobre el tema de la santidad y el apostolado han dado frutos abundantes. Tienes iniciativas de toda índole en el mundo católico. Obviamente estamos en EWTN y es importante que la gente entienda esto. Estamos hablando de un network católico. Esto no existía, esto era impensable. Y hoy en día es una realidad que llega a cientos de millones de personas en muchos casos.
Este es un ejemplo interesante de laicos evangelizando, que no había antes, sin la menor duda no la había. Tienes las asociaciones internacionales de fieles, tienes los diversos movimientos que acentúan caridad con los pobres, que acentúan la predicación del evangelio, que acentúan la formación. Tienes iniciativas, por así decirlo, sacerdotales, monásticas, religiosas y laicales en todos los ámbitos del mundo católico. Lo interesante es que todo aquel que ha hecho renovación, es decir, han renovado las cosas, han mejorado los métodos del mismo contenido de siempre, pero lo están haciendo de una manera más atractiva, con una simpatía particular hacia los hombres del mundo contemporáneo, sin traicionar la verdad. Quien ha logrado la fórmula apropiada, que es decir, total fidelidad al catolicismo, y total fidelidad a una calidad humana que le sea atractiva al hombre y la mujer de nuestras calles, de nuestras ciudades y de nuestro mundo, están teniendo frutos abundantes. O sea, hay congregaciones que no dejan de tener vocaciones. Y hablas de centenares, estás hablando de hasta, por ejemplo, que leí hace poco, el tema fascinante de los dominicos en Estados Unidos, cómo los dominicos, encontrando su fórmula, siendo fieles a su carisma dominico, siendo fieles a la doctrina de la fe, en esta provincia norteamericana está teniendo un montón de vocaciones. Claro. Porque reencuentran su vocación. Y yo veo ahí la paradoja de este curita que te señalaba, porque salió en un canal de televisión en América Latina, un canal importante. Este curita es un cura joven, y eso es lo que me da pena, que es un cura joven, porque normalmente los que hacen estos experimentos raros son curas viejos, porque son de otra generación, sí, ¿no? 60 para arriba, normalmente. Así es. Este cura joven decía, bueno, yo estoy haciendo esta realidad para traer esta especie de misa flogger, ¿no? Para atraer pues a los jóvenes, porque no podemos dejar que los jóvenes, y ahí iba a utilizar el término que en este país utilizan para decir jóvenes, y iba a vender al pero lo quiero dejar ahí en el anonimato. Y lo comparo con la Madre Teresa, por ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo dirías tú que la Madre Teresa es un fruto del Concilio Vaticano II? ¿Tú podrías decir eso, que es un fruto del Concilio Vaticano II, con el éxito multiforme de la Madre Teresa, ¿no? Que ha jalado vocaciones juveniles de los mejores jóvenes en todas partes del mundo, claro. Sirve a los pobres como pocos, de una manera extensa? Me gustaría saber tu opinión sobre eso como ejemplo, u otros que tengan en mente de las grandes cosas que ha traído el Concilio Vaticano II, ¿no? Es interesante, porque la gran renovación del concilio, cuando funciona, es la renovación de la vida eucarística, es la renovación de la devoción católica, es la renovación de una activa espiritualidad, buscando la santidad en medio del mundo. Tú ves a una Madre Teresa que descubre su vocación en este tren. Ella trabajaba en este colegio de nivel alto, muy interesante, donde hacían un buen apostolado, pero recibe un llamado de meterse literalmente en medio del mundo, en un cualquier mundo, un mundo totalmente no católico, que es en medio de este mundo musulmán. Acuérdate que el primer sitio donde ella empieza a hacer caridad está al costado de un templo, una especie de dependance, claro, de un templo de lo hindú. Claro, así es. Entonces, y además había un montón de musulmanes también en la sociedad india de ese periodo. Enorme. Entonces, fíjate, qué fascinante, ¿no? Ella empieza a hacer un apostolado en medio del mundo totalmente, pero con su identidad católica, hasta físicamente, con su hábito perfectamente vestido, viviendo casi una mística eucarística, o sea, misa cotidiana, adoración al Santísimo, sus monjas rezan horas de horas, y a la vez están totalmente inmersas en el mundo, con una dulzura, con una simpatía, con una cercanía que terminó doblegando, terminó enamorando. Estamos hablando de conversiones. La sucesora de la Madre Teresa es una señora que viene de una familia hindú, que se convierte al catolicismo totalmente fascinada por el testimonio de la Madre Teresa. Y hoy es su sucesora. La Madre Nirmala, ¿no? En el último minuto que nos queda, Enrique, sí, ¿cuáles son tus razones para la esperanza a partir del Concilio Vaticano II, nutridas por el Concilio Vaticano II, que quieres compartir con tantos laicos y laicas que nos escuchan en el mundo que habla el español? Mira, mi gran esperanza es el Señor Jesús. Mi gran esperanza es que la Santa Madre Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que realmente, si nosotros bebemos de la fuente, como nos pidió el concilio, vamos a revivir, vamos a vivir con tanta energía, con tanta fuerza, que vamos a arrastrar, vamos a convertir con todos nuestros defectos, pero la gente va a ver en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, la alegría que la fe trae en medio de los dolores, los sufrimientos que siempre la vida trae. Pero va a haber en nosotros una fuerza, una convicción y un brillo del Espíritu que van a tocar en ellos, no tanto el nivel solo psicológico, la lectura humana de las cosas, van a percibir profundamente lo que es el consuelo y la paz que produce el Evangelio, la persona del Señor, el Espíritu del Señor que obra
El concilio quiso que eso fuera la gran renovación de la iglesia, es decir, un reencuentro con Jesucristo, personal y comunitariamente, produciendo una nueva ola de evangelización, realmente una energía evangelizadora que podría llevar el amor de Cristo a todo el mundo y convertir el mundo otra vez a la fe. Enrique, muchas gracias por ese testimonio, a mí me parece extremadamente alentador. Somos muy amigos, eso lo quiero decir al momento de terminar, y yo sabía que tú nos ibas a traer este mensaje tan bonito de esperanza. Yo creo que tenemos todas las razones para tener esperanza, y por eso les pedimos que mucho ánimo en esta vida cristiana, en nuestro compromiso cristiano. Les encomendamos a Enrique, a mi persona, a todos los que trabajamos en EWTN, en este programa y en muchos más, sus oraciones para que siempre nos tengan presentes, y no dejen de enviarnos sus ideas, sus iniciativas, sus inquietudes a caracara@ewtn.com. Y también recuerden que este ministerio necesita del apoyo material de todos aquellos que pueden. No dejen de hacernos llegar su ayuda material para que este apostolado siga llegando a muchos rincones, porque el Señor siempre da al 100 por 1, y para el Señor no existe donación pequeña. Siempre su ayuda y sus oraciones van a ser muy importantes para nosotros, porque son las que nutren este apostolado. No dejen de visitarnos en la página web EWTN en español, y en nuestra página en Facebook /EWTN Español. Nos vemos, que Dios los bendiga, hasta la próxima con Cara a Cara.